Bueno, vamos a comenzar con este tema de estructura y función de los genes. Como ya habíamos dicho, los genes están compuestos de esta molécula orgánica que es un ácido que recibe el nombre de ácido desoxirribonucleico, ADN. Y estos genes pues codifican la producción de secuencias particulares de residuos aminoácidos de manera específica que terminan formando las proteínas. Ya dijimos, ¿no es? Que el genoma humano lo constituye todo el ADN que hay en una célula y por tanto en el genoma humano van a estar todos los genes en el conjunto de cromosomas humanos. Bueno, nosotros, el genoma haploide nuestro consiste de 23 cromosomas con aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Mientras que el cromosoma de E. coli contiene alrededor de 4 millones de pares de bases. Nosotros somos diploides y por tanto las células nuestras tienen dos conjuntos de 23 pares de cromosomas, es decir, nuestras células tienen 46 cromosomas. Las moléculas de ADN, pues, se sabe, esto fue el trabajo pues, de Watson Crick en los 50, que demostraron pues, que la molécula de ADN consiste de dos cadenas complementarias que giran una alrededor de la otra y forman una doble hélice, que se conoce con el nombre del modelo de la cadena enrollada. Y aquí lo vemos, ¿no? Este es lo que descubrieron Watson y Crick, ¿no? Y bueno, ¿de qué está formada la doble hélice? Entonces ustedes lo ven aquí, ¿no? Mírenlo. Aquí tenemos un azúcar, desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada, ¿no? Que puede ser purina o pirimidina. Las purinas son timina y citosina. ¿Sí ven que tienen solo un anillo nitrogenado? Timina y citosina. Y las purinas son guanina, dos anillos nitrogenados, y adenina, dos anillos nitrogenados. Entonces, como ustedes ven, un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar ribosa y por el fosfato. Miren lo curioso, el fosfato, ustedes ven, el azúcar y el fosfato, azúcar y fosfato, azúcar y fosfato, forman lo que se llama ¿cómo se llama? Los lados, o sea, si nosotros asimilamos esto a una escalera, ¿no? Ustedes ven que los lados de la escalera son el esqueleto azúcar, fosfato, azúcar, fosfato. Y que los peldaños de la escalera, observe que lo forman son las bases nitrogenadas y las uniones de esas bases nitrogenadas a través de enlaces de hidrógeno, como ven aquí, ¿no? O como lo ven aquí mejor todavía. Bueno, hay una situación muy particular y es que las bases nitrogenadas se aparean de manera muy específica. Por ejemplo, timina siempre con adenina y forma dos puentes de hidrógeno, ¿no? Y guanina siempre con citosina y observe que forma tres puentes de hidrógeno. De tal manera que lo que mantiene unidas a las dos cadenas, a esta cadena con esta, son puentes de hidrógeno, millones de puentes de hidrógeno en una molécula de ADN. Claro, si la molécula de ADN tiene más adenina timina que citosina guanina, pues va a ser más fácil romperla, ¿no? Porque tiene menos puentes de hidrógeno. En cambio, si fuera formada la molécula de ADN tuviera un gran contenido de guanina y citosina, haría muchos más puentes de hidrógeno. Hay otra particularidad, ¿no? Y es que los extremos de la cadena se designan
5' y 3'. ¿Sí lo ven? Mírenlo aquí. Extremo 5', extremo 3'. Y el de la otra cadena es extremo 5', extremo 3'. Por eso lo que también descubrieron Watson, Crick y Wilkins fue que las cadenas son antiparalelas. Mientras una corre en la dirección 5', 3', la otra corre en dirección opuesta, ¿no? ¿Sí ve? Y eso fue lo que descubrieron también ellos, que para poder que pudieran aparear las bases nitrogenadas tenían que ser antiparalelas. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Podemos decir también que por convención el extremo 5' de una secuencia se escribe a la izquierda e indica la secuencia más cercana al inicio de un gen, mientras que el extremo 3' se escribe a la derecha e indica la secuencia más cercana al final de un gen. Entonces, si por ejemplo tenemos esta secuencia AWTC, WGC, ¿hacia dónde está el extremo 5'? Hacia acá. ¿Y hacia dónde está el extremo 3'? Hacia acá. ¿Cierto? Por convención. Bueno, en los 60 y a raíz de los trabajos de Watson y Crick en 1953 y de Wilkins, pero verdaderamente quien más fue inquieto en el tema de lo que se podía sacar a partir de la información de la molécula de ADN fue Francis Crick, y él pues sugirió que el flujo de información biológica tenía un orden, ¿no? Pero en esencia lo que él sugirió fue que la molécula de ADN era la molécula de información y que valdría la pena estudiarla muy bien para, para poder inferir de ahí qué se podía eh, averiguar. Y bueno, y vienen los 60s, el trabajo de varios investigadores en biología molecular que demostraron eh, que el flujo de información biológica era desde el ADN, pasaba por ARN y terminaba en una secuencia de aminoácidos proteína. Y a eso le acuñaron el término dogma central de la biología molecular. Entonces, en esencia, ¿qué es? Hay tres pasos fundamentales para mantener la información biológica. Bueno, el primero es la replicación, es decir, que el ADN, que es la molécula de información, se debe duplicar, es decir, debe hacer copias, coloco casi idénticas de sí misma porque esa es la realidad. Cada vez que una molécula de ADN se copia, las polimerasas cometen errores, ¿no? Entonces, por eso colocamos aquí casi idénticas. Transcripción es cuando se hace una copia de ARN a partir de una de las cadenas de ADN. Esto lo vamos a ver ahorita un poquito más en detalle. Y traducción, el ribosoma, que es un ensamblado molecular que se ubica en el citoplasma, es capaz pues de interpretar la información biológica que viene codificada en el ARN y traducirla en una secuencia de aminoácidos en particular. Entonces, primero pasemos al paso de la replicación. Entonces, cada vez que una célula va a hacer división celular, el ADN debe duplicarlo, ¿no? Para poder que en las células hijas tengan el mismo contenido y casi idéntica información, ¿no? Prácticamente idéntica información. Y trabajos de diferentes investigadores demostraron que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Qué quiere decir? Que una molécula de ADN vieja con dos cadenas viejas, cada cadena vieja sirve de molde para que se sintetice una nueva cadena. Por eso el color aquí en azul, ¿no? Como lo ven aquí. Entonces, claro, las dos nuevas moléculas de ADN están semiconservadas porque tienen una cadena vieja y una cadena nueva. Una cadena vieja y una cadena nueva. Bueno, la replicación del ADN tiene una serie de particularidades y una complejidad gigantesca, ¿no?
donde participan muchos complejos enzimáticos, que aquí solamente ponemos algunos de ellos, como es la helicasa, para ir desenrollando la molécula de ADN, cortando los puentes de hidrógeno y exponiendo las bases nitrogenadas, ¿no? Tiene que existir una enzima que cebe, que le dé inicio a la nueva síntesis, y por eso se llama primasa, de primer, de iniciar, ¿no? Y tiene que haber una polimerasa, que como su nombre lo indica, polimeriza, ¿no? Hace polímeros de nucleótidos de manera complementaria, de manera que si aquí hay timina, aquí pone adenina, si aquí hay citosina, aquí guanina, etcétera, ¿no? Y, y eh, observen algo muy interesante, y es que como las dos cadenas son antiparalelas, una va en dirección 5' 3' y la otra va en dirección opuesta, entonces observen que como la polimerasa de ADN sintetiza en dirección 5' 3', esta cadena que va en dirección 3', 5', la parental, la vieja, la cadena nueva se puede ir sintetizando continuamente. Por eso le llama cadena líder. En cambio, la otra, como viene en dirección opuesta, observen que aquí viene 5', 3', ¿no? Pero esto a medida que se va abriendo, tiene que haber una nueva primasa aquí para que sintetice nuevamente en la dirección apropiada. Por eso, eh, a esta cadena le llama cadena atrasada, ¿no? Cadena atrasada. Y para unir los pedazos, esos pequeños pedazos que se van generando, que también se llaman fragmentos de Okazaki, la ADN ligasa los une. Entonces ustedes ven aquí participan una cantidad de enzimas, y esto es de una complejidad que nos desborda, ¿no? Además de que ocurre a velocidades notables, muy notables. Bueno, luego viene el paso de la transcripción, que como dijimos ahora es que el ADN, como lo ven aquí, actúa como un molde, ¿no? Para la copia o para la generación de una ARN en primera instancia, que se llama transcrito primario, que es el que ustedes ven aquí. Este es el transcrito primario, ¿no? Por supuesto, esto también es de una complejidad notable, ¿no? De tal manera que esto lo hace una RNA polimerasa, y esto previamente tiene que haber reconocido los lugares donde comienza un gen. Esto, unas topoisomerasas tienen que relajar las cadenas, ¿no? Relajar las cadenas, como ustedes lo observan aquí, y luego exponer la cadena que sirve de molde para que se copie el ARN de manera complementaria. Mire, la velocidad del movimiento de la polimerasa es de 50, es capaz de poner 50 nucleótidos por segundo, ¿no? La región, pues, ¿cómo se dice? De destrabar la doble hélice es de alrededor de 17 pares de bases. Se generan un híbrido, una molécula híbrido duplex de aproximadamente 8 pares de bases. Y esta polimerasa comete unos errores de alrededor de uno cada, eh, cada 10.000 nucleótidos. Entonces ustedes observen que en la vida es inherente a la vida cometer errores, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues la topoisomerasa haciendo pues el superenrollamiento negativo, y aquí el superenrollamiento positivo para que se exponga y quede la molécula de ADN relajada, ¿no? Y se expongan los sitios de reconocimiento para que estos factores de inicio reconozcan estos sitios de reconocimiento, y luego la RNA polimerasa se ensamble. Una vez la RNA polimerasa se ensambla, entonces ella es capaz de ir copiando, como ustedes lo ven aquí, el ARN, que en primera instancia se llama transcrito primario. Luego, ¿no? Luego se genera lo que se conoce con el nombre del ARN mensajero,
que sale desde el núcleo hacia el citoplasma, como ustedes ven aquí. No sale así lineal, eso tiene una serie pues, de conformaciones estructurales y que también le da una posibilidad de regulación adicional. El punto es que en el genoma nuclear menos del 10% del ADN humano se transcribe a ARN mensajero. O sea, la mayoría del genoma humano no se transcribe a proteína, o sea, perdón, no se traduce a proteína. Y biólogos de evolucionistas neodarwinistas acuñaron el término ADN basura a ese ADN que no se transcribía a ARN mensajero y que generalmente es un ADN de secuencias repetidas y le llamaron lo denominaron en inglés junk DNA, que quiere decir ADN basura. Y ahorita en los años 2000 se dieron cuenta, por supuesto, que ese ADN, mal llamado ADN basura, juega funciones de regulación importantes. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? El ARN, transcripto primario, que luego forma un ARN mensajero. Luego vamos a entender por qué el término mensajero. Y lo particular es que hay unas complejo macromolecular que se llama ribosoma que tiene la capacidad de leer el lenguaje de ribonucleótidos y traducirlo en un lenguaje de aminoácidos, como ustedes ven aquí. Entonces, ese es el papel del ribosoma en la traducción. Bueno, el ARN se diferencia químicamente del ADN en dos aspectos básicamente, y es que el azúcar en el ARN es ribosa, como lo ven aquí, mírenlo, ¿no? Esta es la ribosa, mientras que la del ADN es la desoxirribosa, ¿sí ve? ¿Por qué desoxi? Porque en el carbono 2 no tiene el grupo hidroxilo, por eso desoxi. Y lo otro es que el ARN utiliza la pirimidina uracilo, que es esta, en lugar de la timina. El ADN, en cambio, utiliza es timina. Timina que aparea con adenina. Uracilo que aparea con adenina. Entonces, uracilo en el ARN y, y timina en el ADN, ¿no? Entonces, miren que son también bases, son una base nitrogenada de un solo anillo nitrogenado, ¿no? Ambas. Y la diferencia es, observen que la diferencia es simplemente que la timina tiene un grupo metilo, mientras que el uracilo no lo tiene. Y la otra diferencia que podríamos decir es que básicamente la molécula de ADN es una doble cadena, ¿no? Mientras que el ARN típicamente es de una sola cadena. Muy bien. Y bueno, y viene lo otro, la traducción. Entonces, en la traducción es lo que dijimos ahora, es un proceso que ocurre en los ribosomas, ¿no? Que están en el citoplasma, este es un ribosoma, en el que se interpreta la información codificada en forma de codones, tripletes de ribonucleótidos en el ARN y se interpreta en aminoácidos. Entonces ustedes ven que, miren lo espectacular de esto. La información genética está codificada en el ADN, ¿cierto? Aquí. Recuerden, cada célula tiene 46 moléculas de ADN larguísimas, ¿no? Larguísimas. Pero lo notable es que solo el 2% del ADN de, un, de una molécula de ADN son genes. Entonces, de alguna manera la célula es capaz de saber en dónde está el gen, ¿no? Y luego copiarlo a una molécula de ARN, lo que se conoce con el nombre de transcripto primario. Luego eso sufre un proceso de maduración y genera el ARN mensajero. Todo esto ocurre en el núcleo celular, como ustedes ven, y luego sale por el poro, ¿no? Por los poros de la membrana nuclear, y en el ribosoma se interpreta de manera espectacular este lenguaje de ribonucleótidos y se pasa a un lenguaje de aminoácidos. Por eso el término traducción. Cuando usted traduce, usted pasa, por ejemplo, de chino a español. Aquí igual, ¿no? Usted está pasando de lenguaje de ribonucleótidos a lenguaje de aminoácidos, ¿no?
¿Qué fue lo notable? Y eso fueron, y por eso ganaron premios Nobel, pues en los 60 los investigadores que se dedicaron a conocer este lenguaje de nucleótidos, estos lenguajes de los codones. Y ellos fueron los que descubrieron el código genético. ¿Qué descubrieron? Entre otras cosas, que nosotros no vamos a entrar en esos detalles. Que la primera y la segunda base dentro de un triplete del ARN mensajero, que se conoce con el nombre de codón, son fijas respecto de un aminoácido en particular, pero que la tercera posición es más bien menos crucial. Entonces, aquí damos un ejemplo, pero luego cuando veamos el código genético, pues vamos a verlo todavía mejor. Por ejemplo, vemos estos 4 codones que codifican arginina. Miren, CG, 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 CG. Y la tercera posición puede cambiar. U, C, A, G. ¿Qué descubrieron además? Que todos los aminoácidos están codificados por tres pares de bases, ¿no? Y que, y simplemente haciendo una inferencia matemática, el número de pares de bases en la porción traducida de un gen es 3 veces el número de aminoácidos en la cadena polipeptídica correspondiente. Es decir, que si estamos hablando de un sector de un gen que mide 30 que tiene 30 nucleótidos y que esos 30 nucleótidos codifican, entonces van a codificar 10 aminoácidos, porque la relación es 3 pares de bases para un aminoácido. Bueno, luego eso lo veremos un poquito más en detalle. Ahorita pasemos a cómo es que es la organización, ¿no?, del genoma humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué descubrieron? Que en el genoma humano básicamente habían 2 clases de ADN, ¿no? El ADN repetido y el ADN no repetido. Eso fue lo más grueso, ¿no? Pues vieron que había un ADN que se repetía, ¿no? En gran cantidad, ¿no? Y otro ADN que no se repetía. Pues, ¿qué descubrieron además? Que la gran mayoría del ADN no codifica genes, sino que más bien se encuentra como secuencias cortas o largas repetidas de ADN interespaciados. Aquí lo vemos, miren lo que dijimos ahora, alrededor de un 1.5% de todo el genoma codifica. Codifica bien sea para proteína o para ARN ribosomal o para ARN de transferencia. O sea, ustedes ven, muy poca proporción del genoma codifica, ¿no? De tal manera que casi que todo el genoma no codifica, ¿no? Alrededor de un 98%. Ahora, miremos otros detalles. Miremos, por ejemplo, esta tabla comparativa en donde nos muestra que el ser humano, observen que tiene alrededor de 20.500 genes, ¿no? Con un genoma haploide de alrededor de 3.200 millones de pares de bases, ¿no? Y que, por ejemplo, la bacteria E. coli, la una muy famosa, tiene apenas 4.400 genes, ¿no? Pero miren que el genoma humano no es el más grande. Mire el de esta planta, tiene 120.000 millones de pares de bases. Número de genes todavía no determinados. De tal manera que no podemos hablar de que la complejidad la define el número de genes, ¿no? La complejidad no la define el número de genes. Por ejemplo, mire, el ratón, los músculos, tienen más genes que nosotros. Y es evidente que la complejidad de un ratón comparada con la de un hombre, pues es mínima. Miren lo interesante, tampoco define la complejidad del número de genes o la densidad de genes, ¿no? Mire, solo 7 genes por 1.000 millones de pares de bases, ¿no? Por 1 millón de pares de bases, ¿no? De tal manera que fueron muy atrevidos en los 70s, por allá, 80s, cuando los evolucionistas dijeron, especialmente Richard Dawkins,
en su libro El gen egoísta y luego escribió el otro libro ateísta, ateo pues, que se llama El relojero ciego. Y en ellos hablaban de esto, ¿no? De que como la mayoría del genoma humano era ADN repetido, entonces era genes o ADN que había tenido la capacidad de egoístamente pasar de generación en generación como una carga simplemente, ¿no? Y sin ninguna función biológica. Claramente ahora que se demostró que la mayoría del genoma de ese mal llamado ADN basura funciona es como ADN de regulación. Miren lo interesante de todo este tema. Bueno, entonces, volviendo al ADN repetido, el ADN repetido los clasificamos en dos, ¿no? Como lo decíamos aquí, ¿no? Secuencias cortas, secuencias largas, interespaciadas, repetidas, ¿no? Entonces, del inglés, este SINES, ¿no? Secuencias repetidas, interespaciadas cortas. Y hay un cine muy conocido que se llama o pertenece a la familia de la secuencia de ADN ALU, ¿no? Una secuencia consenso de aproximadamente 300 pares de bases, ¿no? ¿Qué es una secuencia consenso? Es una secuencia idealizada, ¿no? Con unos típicos pares de bases, pues, que se encuentran típicamente en una posición en particular, ¿no? Pero observen que es una secuencia, pues, no es grande, ¿no? Es solo de 300 pares de bases, pero que se repite, se repite. Bueno, aquí tenemos, observen, miren los cines y los lines, pues así en español vulgar, no hablando en inglés, cines y lines. Entonces, aquí tenemos, observen que suman alrededor del 55%, que son elementos repetidos, ¿no? Y miren que en el total de elementos repetidos sobrepasa el 50%, como lo ven aquí, alrededor de un 53%. Entonces tenemos ADN repetido, ADN único, pero en el ADN único solamente alrededor de un 2%, ¿no? Solamente un 2% codifica, ¿no? Codifica como tal. Miren, miren aquí. Ahora vamos a ver pues que los genes como tal están formados por secuencias codificadoras y secuencias reguladoras dentro de los genes, que llaman intrones, y que también van a jugar roles pues súper importantes, como luego lo veremos en pequeños documentos que les estaré enviando para estudio. Los lines, que son de secuencias repetidas interespaciadas largas, entonces la secuencia consenso no es de 300 pares de bases, sino de 6.400 pares de bases, ¿no? Y el extremo 5' está presente cerca de hay más homología, ¿no? En las secuencias 5', perdón, en las secuencias 3' hacia el extremo 3' que hacia el extremo 5' en los líneas. Bueno, muy bien. Secuencia no repetida o ADN secuencia única. Entonces, son las que dentro de esas están las que contienen secuencias que codifican para ARN mensajero, ¿no? En general, los genes están compuestos de secuencias únicas de ADN que codifican información para ARN y para síntesis de proteínas. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? La mayoría de estas secuencias únicas ocurren una vez en el genoma humano. O sea, se ubican en un solo lugar del genoma, ¿de acuerdo? No en diferentes lugares del genoma. Por eso el gen de la insulina ocupa un solo lugar en el genoma, ¿de acuerdo? El gen de la distrofina lo mismo, ¿no? Los genes en el genoma humano no son múltiple copia, ¿no? Sino son un único lugar, ocupan un solo locus o lugar. Recordemos pues que las células diploides tienen 2 copias de cada gen y por tanto 2 copias de cada secuencia de ADN único. Sí, o sea,
Tenemos versión materna y versión paterna del gen de la insulina, por ejemplo, o del gen del grupo A o del gen del grupo sanguíneo O, ¿no? O el gen de, de la hemoglobina, ¿no? Que de hecho ni siquiera es un gen, sino son dos genes, alfa globina y beta globina. Otra situación que comenzaron a observar cuando analizaron en detalle más el genoma humano fue unos sectores de ADN homólogos a genes normales que tenían cambios pequeños en la secuencia que prevenían su transcripción o traducción de estos genes. Eso es lo que se creía, ¿no? Y por eso lo llamaron casi genes, pseudogenes. Y claro, cuando se le acuña un término de estos a un sector del genoma, casi gen, pues pierde importancia, digamos. Ahora, realmente, esos casi genes parece que también actúan como genes. O sea, lo que les estoy queriendo decir es que al principio, cuando se comenzó a observar el genoma humano, se venía con ciertas predisposiciones, no con una, no con una con suficiente apertura para analizarlo, y se acuñaron términos que de hecho eh, pusieron le quitaron peso a ciertas sectores de ADN como, como, como sectores que pudieran tener una función importante. Pues ya les comenté lo del término ADN basura, ¿no? Bueno, listo. Enfoquémonos ahorita a los genes como tal. Entonces, los genes, como vamos a ver, tienen varias regiones haciendo parte de su estructura. Aquí vamos a hablar de las gruesas, los exones, ¿no? Aquí lo ven. Este es un exón. Normalmente los exones son más pequeños que los intrones, ¿no? Entonces, disculpen un momentito. Bueno, tienen más, eh, los exones tienen menos, son más pequeños que los intrones, como lo ven aquí. Ahí. Entonces, eh, el término exón, el, el término exón quiere decir, o más o menos quiere decir de salir, ¿no? Exit, ¿no? O sea, que hace parte de lo que codifica, o sea, el sector del gen que se llama exón termina siendo traducido en el ribosoma, ¿no? Mientras que el intrón, no, el intrón nunca sale, por eso el término in se quedó adentro, y más bien sirve es como un medio de regulación, ¿no? Bueno, en ciertos casos, relación evolutiva de genes específicos se puede discernir por su organización similar con número de equivalentes de intrones en localizaciones apropiadas dentro del gen. Y lo coloco entre comillas porque este tema está siendo de análisis. Claramente ahorita hay dos posturas en la biología, en el análisis de los seres vivos, y es la postura darwiniana de la evolución y la postura creacionista. Entonces, por eso lo coloco entre comillas. Observen pues que también, bueno, los exones y los intrones tienen límites, ¿no? Esto no es arbitrario, ¿no? Sí, no son secuencias de bases al azar. En la mayoría de los casos, las primeras dos bases en el extremo 5' de un intrón son guanina-timina y las dos últimas bases en el extremo 3' de un intrón son adenina-guanina. Pero esto no es fijo, y ojo con esto, y desafortunadamente no tengo la diapositiva que lo muestra. Pero como vamos a leer artículos pequeñitos sobre esto, puede haber los intrones en cierto tejido se pueden interpretar de este tamaño, pero en otro tejido se podría interpretar desde aquí hasta aquí. Y por lo tanto, el exón cambiaría de tamaño. En este tejido sería de este tamaño y en el otro tejido sería más grande.
¿De acuerdo? Bueno, pues, simplemente a manera de información para que lo tengan presente. Hay un lugar de inicio, ¿no?, de la traducción que está en el ADN, que se llama el marco de lectura abierto del inglés ORF, Open Reading Frame, que es la secuencia que comienza con el triplete ATG, ¿no? Este es el codón de inicio, ¿no? Y dice, ahí se inicia la síntesis de proteína, ¿no? ¿Qué más tiene? Observe que un gen tiene unas cajas en la región promotora. Miren esta región promotora. Y esas cajas, las más conocidas, son la caja TATA y la caja CAT, que están corriente arriba del inicio de la transcripción, ¿no? Corriente arriba, ¿qué quiere decir? Que están hacia el extremo 5'. Y corriente abajo, ¿qué quiere decir? Que está hacia el extremo 3'. Son términos que hay que aprenderse, ¿no? Como lo dice aquí, upstream, downstream, ¿no? Upstream, corriente arriba, ¿no? Entonces podemos decir que esta secuencia multiplicadora está corriente arriba del primer exón, pero que el segundo exón está corriente abajo del primer exón, ¿no? Downstream, ¿no? Términos que hay que comenzar a familiarizarse. ¿Para qué sirven estas cajas? ¿No? Observen que están en la secuencia promotora, como su nombre lo sugiere, promover, claro, promover la transcripción. Aquí tenemos dentro de esas secuencias promotoras de la transcripción, tenemos la caja TATA y la caja CAT. ¿Y para qué sirven? Bueno, por ejemplo, la caja TATA es una, como su nombre lo sugiere, es una caja, es una región rica, ¿no?, en adenina timina, de aproximadamente 20 a 30 pares de bases hacia el extremo 5' del ORF, o sea, del codón de inicio. ¿Para qué sirve la caja TATA? Para que las enzimas encuentren el sitio correcto de inicio de la transcripción. O sea, es un gen típico tiene una caja TATA. Entonces sirve como una señal. ¿Para qué? Porque miren la complejidad de la cosa. Si la molécula de ARN, perdón, de ADN se va a transcribir, entonces, ¿quién hace eso? Una ARN polimerasa 2. Pero observen que para que se ensamble toda esta ARN polimerasa, tienen que ocurrir unos previos pasos, ¿no? Primero un factor de inicio, se llama 2D, luego el 2B, luego el 3F, y una vez esto ya se configura, la polimerasa se ensambla. ¿Y qué es capaz de hacer la polimerasa? Pues como su nombre lo indica, a partir del ADN es capaz de copiar ARN. Entonces, como ustedes ven, esto es demasiado complejo, una complejidad que nos desborda y que a veces nosotros, ¿cómo se dice? No nos sorprendemos, no nos maravillamos de este tipo de situaciones que en este momento en cada una de nuestras células está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo. Las CAT ya son más hacia el extremo 5', ¿cierto? Más corriente arriba, 70, 90 pares de bases del ORF, y también las CAT tienen que ver con regulación. O sea, como ustedes ven, estas son cajas de regulación, ¿no? Aquí tenemos el ORF. Y por supuesto que también un gen debe tener un codón de terminación, eso sin duda, ¿no? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos unos que son 3. El UGA, el UAA, UAG, que en el ADN sería TGA, TAA, TAG. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo interesante. Aquí tenemos todos los componentes de un gen típico, ¿no? Con determinación, intrones, ¿no? Intrones, exones, puntos de corte, ¿no?
para distinguir dónde cortar, dónde termina un exón, dónde comienza un intrón, un codón de inicio, cajas que hacen parte de la secuencia promotora, TATA y CAT. Y también hay secuencias multiplicadoras de la transcripción, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito propiamente ya de un gen clásico, un gen que codifica una proteína. Entonces, como ya sabemos, para que un gen que tiene la información para que se genere una proteína en particular, tiene que ocurrir una información, un flujo de información, es decir, que el gen haga transcripción, es decir, que el gen se copie a ARN, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, pues, ¿cómo ocurre esto? Bueno, las dos cadenas que componen el ADN pueden servir como moldes separados para transcripción. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en un sector de una molécula de ADN, una de ellas sirve de molde para copiar un ARN, o sea, es un gen. Mientras que en otro sector, la cadena complementaria sirve de molde para copiar un ARN, o sea, es otro gen diferente. Estas cajas, como ya lo dijimos, son fundamentales para que se dé inicio a la transcripción. ¿Qué se genera por la transcripción? Lo que se conoce con el nombre del transcrito primario de ARN. ¿Quién lo genera? Ya lo mencionamos, la polimerasa, la ARN polimerasa, que es capaz pues, de copiar ADN en ARN. Por eso aquí se pone el color diferente, ¿no? Entonces aquí lo vemos. Entonces ya mencionamos que hay unas secuencias promotoras, que hay unas secuencias multiplicadoras, que de alguna manera la célula en su complejidad es capaz de distinguir en los momentos apropiados cuando un gen se tiene que transcribir, ¿no? Y lo hace. Entonces se copia, observen, un transcrito primario se llama, transcrito primario de ARN, o también es el nombre de un pre-ARN mensajero. ¿Qué tiene de particular? Obsérvenlo bien, mire que tiene exones e intrones, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con el ADN? Ya lo sabemos, que aquí en vez de haber timina, hay uracilo, pero la demás secuencia es idéntica, es copia de este. Bueno, y observen que tiene unos señales de poliadenilización, como vamos a ver ahora, ¿no? Y unas señales de terminación, bueno, etc. Observen que finalmente, luego de un proceso muy particular, la célula es capaz de producir un ARN mensajero maduro que es estable y que ese ARN mensajero tiene una serie de modificaciones como la caperuza extremo 5', ¿no? Y la cola de adeninas en el extremo 3', ¿no? Que hacen que este ARN sea estable. Entonces, aquí lo vemos un poquito mejor, quizás, ¿no? Entonces lo vemos. Ocurre la transcripción. Viene, pues, la, la adenilación, ¿no? La cola de adeninas en un sitio específico. O sea, lo importante es que tengan presente que esta molécula tiene información, ¿no? Que dice, mire, aquí hay que poner una cola de adeninas, como lo ven aquí. Y además, luego viene el procesamiento que se llama el splicing de la ARN y o corte en palme de exones. Observen que se eliminan los intrones. ¿Sí ve? Un ARN mensajero tiene una modificación en el extremo 5' y en el extremo 3' la cola de adeninas, pero además no tiene intrones, ¿no? No tiene intrones. ¿Quiénes hacen el splicing? ¿Quiénes cortan y el palman los exones? Bueno,
Eso es una estructura molecular que se llama el espliciosoma, ¿no? Que está formado de pequeñas ribonucleoproteínas. Tiene eh, proteínas y ARN que cuando se ensamblan tienen la capacidad de reconocer el final de un exón y el inicio del otro exón y cortan el intrón, como lo ven aquí, esta bucle que ven aquí es un intrón cortado, que observen, termina siendo eliminado y por eso no hace parte del ARN mensajero maduro. Es impresionante toda esta complejidad y además lo que les dije, ¿no? Que dependiendo del tejido, los espliciosomas son capaces de reconocer de manera diferencial dónde cortar. En otras palabras, un mismo gen, dependiendo del tejido, puede dar una proteína diferente, con una secuencia de aminoácidos diferente. Bueno, y viene lo otro, que es de una complejidad gigante, y es la traducción. ¿Qué hace la traducción? Convertir secuencias de los ARN mensajeros, ¿no? En péptidos. ¿Y quién hace eso? Los ribosomas. ¿Y en qué dirección? También dirección 5', 3'. La ADN polimerasa copia el ADN en dirección 5', 3'. La ARN polimerasa copia el ARN en dirección 5', 3'. Y los ribosomas se desplazan sobre el ARN mensajero en dirección 5', 3'. ¿No? Bueno, ¿cómo inicia la traducción? Entonces, en el ribosoma, pues, el ARN mensajero se va moviendo y va exponiendo, pues, nucleótidos, codones. Como lo ven aquí, ¿no? Y observen que aquí tenemos la subunidad ribosomal pequeña que interactúa con el ARN mensajero. La subunidad pequeña tiene el anticodón del codón de inicio, ¿no? UAC para auge, ¿no? Y ya viene cargado, este ARN de transferencia ya viene cargado con metionina. Entonces, de alguna manera lo reconoce y su unidad pequeña, entonces, hace este empalme entre el anticodón y el codón de inicio, ¿no? Y ahí se ensambla la subunidad grande. Entonces ya queda el ribosoma con la subunidad pequeña y grande, entonces ribosoma funcional. Y ya se configura el inicio de la traducción. Luego viene la elongación, ¿qué es clave? Pues ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es clave? El ARN de transferencia, que tiene un anticodón y unido el aminoácido correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Como lo vemos aquí, ¿qué es lo que va sucediendo? Que acá hay una sopa, comillas, de ARN de transferencia con sus respectivos aminoácidos, y en la medida en que se va desplazando el ARN y va exponiéndose del sitio peptidilo, entonces aquí en el sitio A, el anticodón correspondiente, por ejemplo, en este caso que es CCG, el anticodón debe ser GGC, y el GGC, el anticodón GGC lleva cargado prolina. Entonces, como ustedes ven, luego prolina se ensambla aquí, ¿sí lo ven? Entonces, cuando se ensambla, ¿qué tiene que suceder luego? Que prolina genere un enlace peptídico con metionina. Y así, a su vez, se van exponiendo y así se va elongando, se va interpretando los codones en ribonucleótidos en lenguaje de aminoácidos, ¿no? ¿Hasta cuándo esto va ocurriendo? Esto que ustedes ven aquí son, en formas diferentes, son aminoácidos diferentes. Entonces aquí ya se está formando un polipéptido
¿Y hasta cuándo? Hasta cuando aparezca un codón de pare. Cuando aparece un codón de pare, bien sea UAG, UAA o UGA, entonces se ubica, no hay una RN de transferencia que reconozca estos codones, pero sí hay un factor de liberación que lo reconoce, entonces se ancla ahí. Cuando se ancla ahí, ¿no? Cuando se ancla ahí, motiva, ¿no? Motiva a que el polipéptido se libere, como lo ven aquí. O sea que este sería el extremo carboxilo de la proteína. Acuérdense que la proteína tiene un extremo amino inicio y un extremo carboxilo final. Y claro, todos estos procesos no ocurren espontáneamente. Esto tiene un orden gigantesco y de un gasto energético grandísimo en forma de GTP, ¿no? Entonces, todo esto se va dando hasta que aparece el codón de pares, se libera el polipéptido y también se libera la subunidad grande y la pequeña y lo mismo la RN mensajero. Es importante tener presente que varios ribosomas pueden estar unidos a un mismo ARN mensajero, es decir, que a partir de un mismo ARN mensajero se pueden generar varios polipéptidos idénticos. Bien. Listo. Entonces, esta parte es muy importante. Tengamos presente estos datos. Recuerden que las proteínas están formadas por aminoácidos, en esencia por 20 aminoácidos, ¿no? Son 20 aminoácidos los que se utilizan para construir proteínas. Y recuerden otro dato, hay 4 bases nitrogenadas diferentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el lenguaje es en tripletes, ¿cuántos tripletes diferentes se pueden generar con 4 bases nitrogenadas diferentes? Pues serían 4 por 4 por 4, es decir, 64 posibles tripletes codificadores, ¿no? Y 20 aminoácidos, lo cual ya a los investigadores en los 60 les sugería que deberían existir varios codones que codificaban un mismo aminoácido. Y en los 60 se dedicaron a descubrir por síntesis química artificial qué aminoácidos eran los que se codificaban. Y descubrieron pues el código genético, que es este que ustedes ven aquí. Entonces, por ejemplo, si esta es la primera base en el codón adenina, si esta es la segunda base en el codón uracilo, y si esta es la tercera base en el codón uracilo, entonces A, U codifica isoleucina. ¿Sí ve? Por ejemplo, metionina. Vamos a buscar metionina. Ay, que no la veo, no la veo, no la veo. Metionina, que es el codón de inicio. ¿Cuál es el codón de inicio entonces? A, U, G, metionina. Pero observen que hay aminoácidos que son codificados por varios codones. Miren este, leucina. Mire, 6 codones diferentes lo codifican, ¿no? Glicina, 4 codones diferentes. ¿Sí? Entonces, a eso los biólogos le llamaron, yo me acuerdo cuando estaba eso estamos hablando en los 80s, lo llamaban que el código genético es degenerado. Y semejante, y yo me decía, me preguntaba a mí mismo, código genético degenerado, semejante belleza, ponerle el término degenerado. Uy, yo no lo uso, yo coloco que el código genético es redundante, ¿no? ¿Cómo va a ser degenerado esta maravilla que ha dado lugar a seres vivos que nos desbordan por la complejidad y mucho más nosotros mismos, ¿no? Entonces el código genético es redundante. Aquí vemos, pues, en un lenguaje de 3 letras y aquí en el convencional de una letra. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, leucina lo codifican 6, CW, CUA, CUC, CUG, WA, WG. Lo mismo arginina, miren, 6, lo mismo serina, 6.
y otros son 4, pero hay otros que solamente uno, triptófano, por ejemplo, metionina, ¿no? Y otros solo 2, ¿no? Muchos, solo 2, uno 3 y aquí otro 4. Bueno, para que ustedes lo vean. Recuerden que cada aminoácido es diferente del otro. Aquí tenemos los pesos moleculares. El aminoácido más sencillo es el de la glicina, como lo ven aquí, de 75 pares de bases. Perdonen, 75 Daltons, ¿no? Bueno, entonces, ahorita vamos a otro nivel de complejidad que es, bueno, listo, la proteína, ¿no? Recuerden lo que dijimos en clase pasada. Las estrellas de la vida son las proteínas. ¿Y por qué? Pues es algo sencillo, es algo matemático. Si una proteína tiene un tamaño de 100 aminoácidos, ¿cuántos posibles proteínas de tamaño 100 aminoácidos la naturaleza en teoría podría producir? ¿No? Entonces, esto es una relación matemática. 20 aminoácidos en cada posición. Por lo tanto, el resultado sería 20 a la 100, un número que nos desborda. Pues claro, como la molécula orgánica que tiene mayor posibilidad de diversidad es la proteína, y por eso la naturaleza la usó. De tal manera que la mayoría de las funciones en los seres vivos las hacen proteínas. Y por eso los genes codifican proteínas, ¿no? Entonces, las proteínas, pues, son codificadas, esta secuencia particular de aminoácidos que ustedes ven aquí, ¿no? Como por ejemplo aquí en este caso está cisteína, serina, leucina, fenilalanina, ¿no? Perdón. Entonces, cada proteína funcional tiene una secuencia en particular de estos. Entonces recuerden que esto es un aminoácido. Aminoácido es, ¿por qué ese término amino? Ácido. Aminoácido. Un carbono unido a un hidrógeno, a un grupo R, a un grupo amino y a un grupo carboxilo. Si el grupo R es H, entonces el aminoácido se llama glicina, ¿no? El más sencillo de todos. Pero el grupo R puede tener carga positiva o puede tener carga negativa o puede ser simplemente grande sin carga, ¿no? Pero nosotros no vamos a entrar en esos detalles, eso es tema de bioquímica. Entonces, lo que yo quería hacerles caer a ustedes la atención es la descomunal capacidad en la secuencia de aminoácidos para formar la gran capacidad de diversidad que tiene, ¿no? La secuencia de aminoácidos. Entonces, la estructura proteica tiene diversos niveles de complejidad. El más sencillo es la estructura primaria, que es esta simplemente, ¿no? ¿Cuál aminoácido está en la posición 1? ¿Cuál en el 2? ¿Cuál en el 3? Esa es la estructura primaria, ¿no? Entonces, ¿qué es la secuencia primaria o la estructura primaria? Secuencia de aminoácidos en una cadena. Ahora, hay otro nivel de complejidad, que es lo que se llama la estructura secundaria. Entonces, esa estructura se refiere a la configuración de los polipéptidos otorgada por enlace entre diferentes péptidos. Entonces, aquí tenemos la hélice alfa y la hoja plegada beta, que como ustedes ven va a depender de qué grupos en el grupo R, qué aminoácidos están involucrados. Entonces hay aminoácidos que tienden a formar hélices alfa y hay otros que tienden a formar hojas plegadas beta, lo cual le da una estructura de forma a la molécula. Estructura terciaria, entonces ya cuando hablamos de estructura terciaria estamos hablando ya de forma tridimensional, ¿no? O sea, esto es algo ya complejo, forma tridimensional, ¿no? Entonces, hay muchas proteínas que tienen formas helicoides y hay otras que tienen formas no helicoides. Miren esta proteína, los lazos que forma helicoides, ¿no? Determinado por qué, ¿no? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué lo determina? Recuerden que la vida ocurre en
en un ambiente acuoso. El agua condiciona la formación de la proteína y el pH también, ¿no? Y recuerden que la vida maneja, maneja, maneja rangos en donde es posible que la vida eh, se mantenga. Entonces, primero, medio acuoso y segundo, pH. Entonces, eso va a determinar cuáles aminoácidos, qué residuos se van a exponer y qué residuos se van a esconder, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este es un aminoácido hidrofílico. ¿Por qué? Porque le gusta el agua, ¿no? En cambio, este es un aminoácido hidrofóbico. ¿Por qué? Porque evita el contacto con el agua. Entonces, claro, dependiendo de este tipo de fuerzas, como por ejemplo, si este aminoácido tiene sulfuro, ellos intentan formar, ¿cómo se llama? Enlaces covalentes muy fuertes. Entonces eso va a condicionar la forma de la proteína. Esto es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Porque la forma determina la función. Entonces, si por ejemplo una proteína tiene forma de canal, entonces puede funcionar como un canal de cloro, bueno, o de una bomba, la bomba sodio ATPasa, ¿no? ¿De acuerdan? Entonces, esto es fundamental. Pero ¿quién finalmente define estas formas? Los genes. ¿Por qué? Porque definen la secuencia de aminoácidos. Que se estructure de esta manera, bueno, ya depende de cuáles aminoácidos están involucrados y de el pH y del el ambiente acuoso donde ocurre la vida. Pero aún más, miren la complejidad de la cosa. Miren, hay proteínas que tienen estructura cuaternaria. ¿Qué quiere decir que tienen estructura cuaternaria? Pues imagínense que están formadas por eh, varias proteínas con estructura terciaria. Por ejemplo, este canal de potasio funciona pues como un canal de potasio y observen que tiene 4 cadenas idénticas que cuando se estructuran y forman el canal, pues tienen una complejidad mayor y eso es lo que se llama estructura terciaria, cuaternaria. Y miren, los anticuerpos, las moléculas claves pues en el reconocimiento de sustancias extrañas, tiene 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. 2 cadenas pesadas idénticas, 2 cadenas livianas idénticas. Entonces, observen, miren, la forma determina la función. Si aquí hay una mutación que le compromete la forma a esta proteína, entonces el individuo es posible que se muera, no es viable, ¿no? O que no funcione bien, sobreviene la enfermedad, o que la mutación ocurre en un lugar que no compromete la función y por lo tanto pasa como silenciosa. Ojo con esto que acabo de decir, porque es fundamental para la comprensión de todo lo que viene, de todo lo que vamos a ver. Bueno, ahí ya vieron pues algo de complejidad, ¿no? En cuanto a lo complejo que es hacer transcripción, lo complejo que es hacer traducción y lo complejo que son las proteínas, ¿no? Ahorita pasemos a un tema fascinante que es el control de la expresión genética. Todas las células tienen todo el ADN capaz de codificar para cualquier función celular. De hecho, pues eso se demostró hace bastantes años con experimentos en sapos, ¿no? En donde ya se sabía que la célula podía, por ejemplo, la célula de riñón, cuando se compara a una célula de músculo, un miocito ¿con un qué? Ya se me olvidó el nombre de la célula de riñón. Bueno, con una célula de hígado, un hepatocito, compararlo con un miocito. Cuando se analiza el ADN de esas células en un mismo individuo, se encuentra que tienen el mismo ADN. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué un hepatocito es tan diferente de un miocito? Bueno, por esto. La expresión genética es diferente.
los genes que expresa la célula son diferentes. No es que tenga genes diferentes, no. Expresa genes diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué se ha comenzado a descubrir? ¿Cómo es que se controla esa expresión? Bueno, la célula en su inteligencia es capaz de apagar genes y prender genes. ¿Cómo así? Sí, sí, así. Si el gen está metilado, el gen lo apaga. Y si el gen se desmetila, se prende. ¿Hacia dónde? Especialmente hacia el extremo 5' del gen. Es decir, miren la complejidad de la cosa. Las células son capaces de prender y apagar genes. Entonces, por ejemplo, un hepatocito tiene genes prendidos y apagados diferentes a un miocito o a una neurona. ¿De acuerdo? Entonces, la complejidad es desbordante. Y miremos este ejemplo y quiero que lo veamos despacito. Y que vean los colores y que vean estas bolitas que es metilación. ¿Ok? Estas bolitas lo que nos están diciendo es metilación. Listo. Aquí tenemos, vamos a hablar en términos generales de de un gen ubicado en un cromosoma de este ratón. Hay versión paterna, versión materna, ¿no? Porque acuérdense, es diploide. Pero observen que la hembra y el macho tienen, este gen es idéntico a este. Y este gen es idéntico a este. ¿A qué me refiero idéntico? A la secuencia de nucleótidos, ¿no? La secuencia de nucleótidos de aquí es idéntica a la secuencia de nucleótidos de aquí. Y la secuencia de nucleótidos de aquí es idéntica a la de aquí. Cuando este macho produce espermatozoides, pues produce solo. Este macho es diploide, ¿no? Y o produce este espermatozoide o este. Y esta hembra diploide produce o este óvulo o este óvulo. Muy bien. Observen con detenimiento. Si este espermatozoide se une a este óvulo, miren, ¿no? Se configura este genotipo. O sea, genotipo me refiero a secuencia de nucleótidos. Y si este se une a este, se configura este genotipo. Observen que como genotipo, como secuencia de nucleótidos son idénticos. Miren, este es idéntico a este, y este es idéntico a este. Pero observen, este está metilado. Si está metilado, ¿qué quiere decir? Este gen no se expresa, está apagado. Por lo tanto, ¿cuál se va a expresar? Este. Entonces se va a generar este producto. ¿De acuerdo? Ahora, observen este. Aquí el que está apagado es este. Por lo tanto, ¿cuál producto se va a expresar? Este. El genotipo de estos dos ratones es idéntico, pero la expresión de los genes es diferente. Esto es lo que luego vamos a ver un poquito más, y esto es expresión genética controlada, ¿no? O epigenética. ¿De acuerdo? Hay una situación espectacular con las hembras de mamíferos, ¿no? Y es que en las cromosomas X de mamíferos pueden haber dos versiones, no metiladas y metiladas. Entonces, por ejemplo, una mujer tiene dos cromosomas X. Uno de esos dos cromosomas X está metilado, la mayor parte, y entonces estaría apagado, y el otro está prendido porque está no metilado. En cambio, los hombres, como tenemos solo un cromosoma X, ese está prendido. Por eso luego lo vamos a ver más en detalle, eso se le llama lionización, ¿no? Las mujeres sufren lo que se llama
el fenómeno de ionización, y por tanto son mosaicos en cuanto a la expresión de los genes en el cromosoma X. Hay otros factores que afectan la expresión, ya los hemos mencionado. Bueno, como la CAT y la CAT, ¿no? Si un gen sufre una mutación que le cambia esta secuencia, pues ese gen no se va a expresar, ¿no? Porque perdió el promotor, ¿de acuerdo? Incluso hay secuencias hacia el extremo 3' del gen, e incluso, y miren lo notable, por eso lo que les decía ahora de que tuviéramos presente el tema de los intrones, hay secuencias intrónicas dentro del gen, ¿no? Que afectan la expresión también. Bueno, y finalmente, para hacer resumen a este tema, miren la complejidad del flujo de información biológica en la célula. Por ejemplo, digamos que esta es una célula del páncreas que tiene que producir eh, insulina. Entonces, la célula debe entender una señal que llega del exterior. Acá, moléculas en la superficie celular, en la membrana celular, deben ser capaces de interpretar esta señal y finalmente llevarla al núcleo, ¿no? Para que se exprese el gen de la insulina, ¿no? O sea que la señal tiene que dar un recorrido desde la membrana celular hasta el núcleo celular. Y luego expresarse ese gen. Estamos hablando de la insulina, entonces ese gen se debe expresar. ¿Qué significa que se debe expresar? Bueno, que se debe transcribir, hay que sufrir transcripción. Y bueno, y tiene que ocurrir todo el fenómeno pues del procesamiento del ARN, que es pasar el transcrito primario a ARN mensajero. Todo eso ocurre en el núcleo. Y luego salir por la membrana, por los poros de la membrana nuclear hacia el citoplasma, ¿no? ¿Sí ve? Hacia el citoplasma. Y en el citoplasma, este ARN mensajero, sufrir traducción, o sea, interpretar el mensaje de ribonucleótidos que dicen, mire, produzca esta secuencia de aminoácidos porque yo funciono como insulina. Listo, mírenlo. Esto sería. Pero además, y eso no lo hemos mencionado, pero es tema de biología celular, me imagino que lo vieron ustedes. Además, no solamente eso, porque esto ¿dónde está ocurriendo? Esto está ocurriendo en el citoplasma, pero la insulina se tiene que secretar, por lo tanto tiene que haber manera de que la célula entienda, mire, usted no se puede quedar aquí, su función tiene que ser afuera y la tiene que transportar a través de Golgi, ¿no? Para que se secrete. Entonces ustedes ven que la complejidad del funcionamiento de una célula es descomunal, descomunal. Y a veces nosotros nos quedamos con una imagen en 2 dimensiones. Cuando esto no solo es, la imagen no solo es en 3 dimensiones, sino que es dinámica y a velocidades descomunales. Bueno, muy bien. Eso era lo que les quería mostrar ahorita. Y más tardecito estaremos viendo el otro tema.